Perfecto, ya estamos en vivo. Sí. Vamos a comenzar un poquito antes. Estamos comenzando un poquito antes de la hora, unos minuticos antes de la hora para ir preparando todo. Entonces, ya deberías de verlo y búscalo y lo compartimos en nuestras páginas y todo. Ajá, ya estoy, creo que ya estoy adentro. Perfecto. Espérate. Excelente. ¿Tú te das cuenta cuando yo entro o no? Eh, no, No te das cuenta. bueno, creo que sí, porque me No. dice que hay una persona viendo. Oh, pero sí, hay 3 personas conectadas, sí que hay 3 personas conectadas, quédense con nosotros, ya estamos en los detalles técnicos para comenzar. Estamos compartiendo en las redes sociales y Instagram, nos vamos a conectar en Instagram en unos minutos también, para ir comenzando entonces. Quédense allí, no se vayan. Sí, Entonces, que todavía no logro conectarme. ok, dale, sí. Se Aquí queda como comienza, aquí. pegado. Esa es la conexión. Aquí ya yo estoy viendo y sí, estamos en vivo. En la página de Febris ya sale aquí el en vivo. Ya se lo puedo compartir en mi página, en mi perfil. Ay, ya va. Sí, ya lo viste, ya lo compartiste. No, todavía no. Casi, Ah, ya va. Ok, perfecto. ok. Ya va, creo que ahora sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, ya debería Entonces, estar ahí. ¿Puedes verificar? perfecto. Sí, sí, vale, verifica, no hay problema. Métete en Facebook para ver si ya estoy Dale. en el mío. Están verificando si se ve. De Ujú. todas formas, ya estoy casi también abriendo Instagram desde Petia. Sí, sí estoy en vivo en Facebook. Perfecto, sí, aquí Porque en Facebook ya hay estamos 7 bien. personas Ahora estoy conectadas. abriendo ahí. Muy bien, ahora vamos para Instagram y nos contamos allí y ya comenzamos entonces con este live sobre apoyo para estudiantes con animales para estudiantes con discapacidad. Claro que sí. Ahora todo va saliendo bien, esperemos que siga así. Hola a los de Facebook, los que se van conectando. Ya estoy en Instagram, estoy esperando que te conectes tú, ¿vale? Ajá, ok, perdón, ya voy para allá. Un segundo. Aquí ya te veo, déjame comunicarme. Ok, aquí ya estoy. ¿No Ya ves? va. Ah, ya va. Se desconectó. Voy de nuevo. Ok. ¿Ves? Vamos a punto de comenzar, ya nos falta poco. Vamos haciendo la conexión en Instagram y comenzamos con Ok, la transmisión. Ya estás otra vez, déjame buscarte. Un segundo. ya estoy adentro de Instagram, te estoy buscando. Ajá, ya estás transmitiendo, ¿sí? Ajá, aquí ya te vi, dame un segundo. ¿Sí? Estoy entrando de nuevo. Sí, estoy entrando. ¿Me ves? Ya te envié No, la todavía no. solicitud. Hola, mi Instagram, ya ahora sí te veo. Ok, Echando ya te broma. estoy invitando. Ok. Hola, Emilce, yo te acabo de escuchar ahorita también. Ahí voy. Ajá, sí, aquí ya está haciendo la conexión. Ahora está cargando. ¿Me ves? ¿Por acá? Ok, ahora sí. Ahora sí estamos conectados por los dos. Perfecto. Buenísimo. Pues miren, déjame acomodar esto en este trípode improvisado que tengo. Dame un segundo. Un segundito.
Ok, así. ¿Me ves aquí en Instagram bien? A ver. Sí, por los dos Vale. lados te estoy viendo bien. Exacto, Listo. se escucha bien, ¿verdad? Estamos listos. Sí, Muy bien. perfecto. Ya Ok, tenemos la entonces conexión. empezamos. Vamos a empezar un poco esperando que se conecte otras personas Sí, vamos a darle por un aquí por chancecito aquí en Instagram. Instagram. Entonces yo te voy diciendo algunas preguntas que me dicen por Instagram y tú por Facebook, ¿no? Tú sí ves las preguntas Exacto, de Facebook. exactamente, así es como lo vamos a manejar. Buenísimo. Ok, chévere. Bueno, entonces le doy las buenas tardes a los que se están ya conectando, a los que están en Facebook también. Eh, Hoy va a ser un día diferente, un día especial, porque estamos dos entes que somos casi que como hermanos, Así Feudis y es. Petia, y muy amigos, y le vamos a hablar sobre lo que hacemos aquí en Venezuela. Digamos que tenemos cosas muy afines. Vamos a hablarles un poco sobre lo que es Feudis, sobre cómo se maneja la discapacidad y luego vamos a hablar un poco de accesibilidad en cuanto a personas con discapacidad y también a perros, a la accesibilidad que tienen los perros de terapia o el apoyo emocional. Y vamos a hablar también un poco acerca de los estudiantes con trastorno del espectro autista y también acerca de qué apoyo les puede ofrecer este tipo de perro a estos estudiantes. Entonces les Eso. presento vamos a empezar primero entrevistando a Alejandro. Alejandro Blanco es director de Feudis. Bienvenido, Alejandro. Quiero que sepas que Gracias. estoy muy contenta de hacer esto por primera vez, que lo logramos. Estamos Sí. conectados por las dos plataformas porque nos costó muchísimo. Un Vamos a trabajo aprovechar arduo, sí. que la conexión está muy bien. Y bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de lo que es Feudis, cómo nació, desde cuándo está y qué han hecho hasta ahora. Bueno, no, primero, por supuesto, también compartir el sentimiento y los agradecimientos contigo, Silvana. Como te comentaba, bueno, es la primera vez que nos lanzamos en este mundo de los live y creo que no hay mejor manera que hacerlo contigo, con ustedes desde Petia. Y la verdad que también muy contento, pues. Entonces, sí, para hablar un poquito de Feudis, Feudis es una organización que nace justamente, de hecho, por el trabajo en conjunto de dos organizaciones, de la cual tú y yo formamos parte en la Universidad Central de Venezuela, que son la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad y la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación, también de la Universidad Central. Estas dos organizaciones, por supuesto, se abocan a apoyar a los estudiantes con discapacidad en la UCB, en esta facultad, y bueno, en todas esas reuniones, recogiendo las impresiones, escuchando los testimonios de los estudiantes con discapacidad y demás, nos vimos en la necesidad de crear una fundación para, por supuesto, tener un mayor alcance y sobre todo que se nos abriera el panorama en cuanto a la forma de obtener recursos para apoyar a los estudiantes, ¿no? Entonces nos decidimos unir un grupo de estudiantes con y sin discapacidad, profesores, personal administrativo. De hecho, entre estos estás tú formas también parte de Feudis. Y bueno, exacto, conformamos lo que es la fundación en el año 2016, si la memoria no me falla, 2017, Sí. diciembre. Y bueno, hemos tenido una muy buena experiencia apoyando a los estudiantes con discapacidad, hacemos talleres, charlas. El año pasado hicimos una jornada de investigación en discapacidad y por supuesto se evoca en el activismo social y político a través de redes sociales y presencial en pro de las personas con discapacidad y los estudiantes universitarios con discapacidad. Ok, Alejandro. Ahora, esto surge de una necesidad que hay y que había en ese momento. ¿Cuáles eran esas necesidades? ¿Cuáles son las necesidades actuales de los estudiantes con discapacidad, sobre todo de la Universidad Central de Venezuela, pero también de otras muchas universidades, porque sé que haces contacto y haces puentes con otras universidades no solo de Caracas, sino también de Venezuela? Exacto, sí, eso es importante mencionarlo. En un principio, como nacemos desde la Universidad Central, el objetivo es brindar apoyo a los usuarios con discapacidad, pero la visión también es un poco también
apoyar a otras universidades y estudiantes de otras universidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, FEUDIS, perdón, ya estoy confundiendo las organizaciones, FEUDIS surge, como siempre decimos, para hacer esa respuesta que lamentablemente los estudiantes con discapacidad no tienen a nivel universitario, ¿no? Porque se nos ve como un favor. Las demandas y los derechos de los estudiantes con discapacidad se ven como una cuestión de favor, es decir, yo lo hago si yo quiero. Así nos ve la universidad, lamentablemente, en Venezuela, y lo decimos en muchos casos, por supuesto, hay sus excepciones, y lo decimos más bien con mucho dolor. No quisiéramos que esto no fuera así, por eso luchamos por cambiarlo. Pero sí, se trata de esto, ¿no? Ser esa respuesta que el estudiante universitario con discapacidad no tiene, para que se le respete en el ámbito universitario y que esas reivindicaciones que necesita en el área, en su salón de clases, en el ámbito, en el campus universitario, se cumplan, ¿no? Empujar desde las bases para lograr estos cambios. Ahora, ¿cuáles son los estudiantes que tienen discapacidad? O sea, ¿qué tipo de estudiantes, cuáles son los tipos de discapacidad que tienen los estudiantes? Variado. ¿Cuál es bueno, en la Universidad Central, por ejemplo, en la facultad justamente que tiene más estudiantes con discapacidad es la Facultad de Humanidades, y dentro de esa facultad podríamos hablar que hay personas con discapacidad físico-motora, como es mi caso. Yo soy usuario de silla de ruedas, eso no lo he mencionado, pero bueno, es bueno mencionarlo. También personas con discapacidad visual, Asperger, tenemos muchos estudiantes con síndrome de Asperger, o TEA, como también se le suele llamar también, ¿no? Que es lo que una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos estudiantes, bueno, teníamos en un principio estudiantes sordos, pero lamentablemente una vez más, por las barreras arquitectónicas, accesibilidad, perdón, hoy en día no hay estudiantes sordos porque no hay intérpretes de lengua de señas en la Universidad Central. Entonces sí, es un parálisis cerebral, un grupo bastante amplio y diverso de estudiantes con discapacidad. Ahora, tú decías un poco que el problema está en que todavía no tenemos la cultura de tal vez los derechos y que tienen las personas con discapacidad, y se le ve como un favor. Yo quisiera que tú me hablaras un poco de tal vez esta historia de la discapacidad que tiene, acerca de los modelos, que a lo mejor es a partir de allí que viene todavía, tenemos esa huella heredada de esa historia, de cuando nació el concepto de discapacidad, que influye todavía hoy en día, sobre todo en nuestra cultura, a veces porque no se saben muchas cosas. Exactamente, totalmente viene de allí, y podemos decir entonces que a lo largo de la historia hemos hablado de 3 o 4 modelos de la discapacidad como más populares, o que se han dado más difusión. Y por supuesto un modelo es eso, lo que tú decías, ¿no? Cómo comprendemos la discapacidad. Entonces hemos visto modelo de la presidencia, modelo médico, modelo social. Hay un cuarto modelo que también es muy importante, que es el modelo de la diversidad funcional, que tiene unos planteamientos muy interesantes, pero básicamente estos 3 primeros son los que más se hablan en el tema de discapacidad. Y en el primero, como su nombre lo dice, por supuesto, prescindir de la persona, ¿no? Viene de la antigua Grecia, la antigua Roma. La persona con discapacidad no tiene un valor porque se ve desde lo religioso, es una maldición o es algo que Dios te mandó para castigar. Exacto, un castigo. Entonces hay que eliminarlo, o también dejarlo a su propia suerte y que la caridad se encargue de él, dependiendo, porque se dividen 2 modelos. Luego tenemos el del modelo médico, que aquí la palabra clave es justamente, como también se le llama, rehabilitador, rehabilitar, reparar a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, en este sentido, la persona sí tiene un valor, pero en cuanto se pueda reparar, rehabilitarse para parecerse a los normales, a los que no tienen discapacidad. Si no se puede rehabilitar o reparar, otra vez cae a su propia suerte. Exacto, no sirve acá. Y por último, el modelo social justamente rompe mucho, porque es un modelo que se impulsa también desde las propias personas con discapacidad, y pone el eje no en la persona con discapacidad, porque estos 2 modelos es como que es culpa tuya, tú tienes un problema, la persona con discapacidad, y tú eres el que tienes que ver qué haces. El modelo social te dice que no es la persona con discapacidad nada más, sino que la discapacidad es una relación entre la persona con discapacidad y su entorno. Esa relación, las barreras que pone el entorno son las que generan la discapacidad al final del día. Entonces la idea
o el objetivo, el deber ser, es que las personas se den cuenta de cuáles son esas barreras conscientes o inconscientes que crean para justamente erradicarlas. Ok, ¿cómo crees tú que todo esto influye en que nosotros todavía no sepamos, o inclusive tiene que ver mucho con las políticas públicas? Es que, no, es que es algo que no lo pensamos y es muy interesante porque, por ejemplo, en los talleres que hacemos, siempre que les pedimos que nos definen la discapacidad, hay personas que nos dicen no, con una palabra, que te viene a la mente. Hay personas que llegan a decir, no, no sé, no he pensado, ni siquiera han pensado en qué es la discapacidad, es algo que no toman forma, no, ven como que no forma parte de sus vidas, pero sí es parte de nuestras vidas porque seamos conscientes o no, queramos reconocerlos o no, al final del día, teniendo suerte, si llegamos a tener suerte, todos vamos a tener algún tipo de discapacidad cuando lleguemos a la vejez, ¿no? Entonces la discapacidad es simplemente una manifestación más de la diversidad humana. Por lo tanto, trabajar la discapacidad es trabajar un mundo para todos, por igual, porque forma parte. Ahora, tú de estas barreras, sobre todo culturales, y luego hablaremos de la barrera también arquitectónica, pero de las barreras culturales, ¿tú cuál crees que sea como la más difícil de cambiar? Justamente eso de que lo vemos como que son ellos que tienen discapacidad, yo no soy eso, porque tenemos muy metidos en la cabeza de que ser vulnerable está mal, esos valores, esos paradigmas que nos inculcan, es que yo no me puedo mostrar vulnerable, siempre tengo que poder hacer todo y hacerlo bien, sobre todo. Entonces, cuando yo veo a una persona con discapacidad, no me reflejo porque, wow, pobrecito que él no puede hacer esto, que si yo puedo, me lo comparo conmigo, o sea, que no tiene discapacidad, y por supuesto ahí siempre va a ser Ahora, una persona con... Alejandro, recuerdo que cuando empezó la cuarentena, recuerdo que tuvimos una conversación que yo te dije, ahora todos estamos encerrados y sentimos lo que a veces sienten las personas que tienen discapacidad, que no pueden salir de su casa por diferentes problemas, sea por problemas de accesibilidad, problemas de que se fue la luz, problemas de, no sé, cualquier otro tipo de problema. Entonces, y nos damos cuenta además en este momento, en esta condición, que somos todos vulnerables, así que esa vulnerabilidad que supuestamente los que no tenemos discapacidad no tenemos es relativa, porque dependiendo también de la parte social, y allí está el modelo social, que es importante también decir algo más de ese modelo, que la discapacidad no nada más depende de la persona que la tiene, sino también de lo que la sociedad hace o no hace. De eso háblame un poquito, porque ahora que estamos en este momento tan difícil que estamos pasando todos, y es un factor de salud, pero también social. O sea, no sé qué nos puedes decir de eso, un poco haciendo la metáfora del coronavirus. Sí, no, totalmente. El tema de la cuarentena, de hecho, ha puesto en relieve una serie de cosas interesantes. Primero, eso que tú decías, ¿no? Que las barreras que tenemos de personas con discapacidad no es que se acrecentan por el coronavirus, sino que siempre han sido las mismas, solo que por supuesto ahora afectan desde otra perspectiva con el coronavirus, ¿no? Y también otra cosa que es muy interesante de la cuarentena, del coronavirus, toda esta situación, esta pandemia que lamentablemente estamos atravesando, es que muchas de las demandas de las personas con discapacidad, del colectivo de personas con discapacidad, que se nos han sido negadas porque no se ha querido, simplemente no se ve como prioritario este tema, desde el Estado, pasando por todas las instituciones y demás organismos, simplemente ahora con la cuarentena no hemos visto en la necesidad de hacerlo. Me refiero en el ámbito educativo, con el uso de las tecnologías, ciertos ajustes o formas de realizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que las personas con discapacidad demandamos, pero simplemente porque, bueno, no somos importantes, somos los que tenemos la discapacidad, el problema, nos negaban antes. Y ahora lo estamos viendo que se hace. Ahora, en cuanto a la accesibilidad, ¿cuáles son los problemas de los estudiantes en algunas universidades, sobre todo la nuestra, pero también de las otras? ¿Qué has visto tú en cuanto a ese tipo de accesibilidad, de problemas de ahí? Sí, por ejemplo, nosotros desde la fundación nos gusta ver el tema de la accesibilidad desde tres aristas, ¿no? Desde tres puntos, que son la actitud,
por supuesto, accesibilidad física y productos y servicios, ¿no? Entonces, la accesibilidad física, por supuesto, es tener un ascensor, baños adaptados, que por ejemplo la Universidad Central no cuenta con baños adaptados, lamentablemente, y de nuevo lo decimos desde el dolor que nos da, porque somos usevistas. Los productos y servicios, que por ejemplo podría ser lo que desde PETIA, perdón, se ofrece, esta terapia con animales, esto con los animales de terapia, educación asistida por animales, todo este tipo de cosas que vamos a hablar más adelante. Y cualquier producto tecnológico, ayuda tecnológica que pueda influir de por forma positiva en la vida de la persona con discapacidad, también la consideramos entonces un producto y servicio. Y por último, también tenemos la actitud, que es la que podríamos decir que forma o genera las otras dos, porque al final del día, como yo me aproximo a la persona con discapacidad, va a determinar todo lo demás, ¿no? Si yo lo veo como que es algo ajeno a mí, yo no lo necesito, entonces, bueno, todo lo demás surge, obviamente, de forma ya como que natural, porque ok, ya va, Alejandro. Mili, vamos a conversar sobre eso. Hay una Mili San que que está escribiendo por Instagram. Vamos a conversar sobre eso en un ratico, si es parte del tema. No te preocupes, sigue preguntando lo que tú quieras, en un rato te vamos a responder. También saludamos a Nicolás Castro, que nos está siguiendo aquí por Facebook. Nicolás Castro, que nos dice también que la discapacidad es ajena a mi persona, un modelo de aislamiento. Ese comentario por ahí. Ahora, uniendo un poco el problema que tú dices de accesibilidad, ¿cuáles son los problemas que tú has tenido como primera persona cuando vas a una universidad, sea la central o sea otra universidad? ¿Cuáles son los problemas más comunes? Tú que estás en silla de ruedas. Sí, en mi caso, bueno, yo he tenido, en la parte actitudinal he tenido suerte porque he encontrado testimonios de otros compañeros que comparten mi condición o similares, físico-motores, sobre silla de ruedas, que en la parte actitudinal han tenido cierta dificultad por las barreras, pero más que todo lo que me ha afectado a mi desenvolvimiento es en la parte arquitectónica, justamente lo que les mencionaba antes, ¿no? El no tener ni siquiera un baño adaptado es como que, yo lo decía en la universidad, es como que, bueno, ustedes trabajan acá, piensen que no tienen baño, ¿cómo hacen? En su trabajo, cualquier persona, ¿cómo puede trabajar sin tener todo el día 8 horas o más de 8 horas, o la jornada que sea sin un baño? Son cosas que son increíbles, ¿no? Entonces, si no poder, por ejemplo, otros estudiantes en la universidad que sean de idiomas o educación, que es en transbordo, no tienen ningún tipo de accesibilidad, solo escaleras, no pueden estudiar. Entonces, sí, son diferentes barreras, sobre todo el tipo arquitectónico, que lamentablemente dificultan un poco ese estar en la universidad. Y en cuanto a rampas o de repente salones, escaleras, ascensores, también. Sí, dependiendo de la carrera que estudies. Por ejemplo, que soy estudiante de filosofía, en la Facultad de Humanidades hay rampas. Villanueva afortunadamente pensó en rampas para la Facultad de Humanidades. Lo que podríamos decir es que lo pensó, por supuesto, más en una cuestión de diseño y no de accesibilidad, porque las rampas no son accesibles, porque son muy empinadas, pero por lo menos uno puede acceder. Pero sí, dependiendo por lo menos existen. Exacto. Ahora, otra cosa. Ahora sí vamos a entrar un poco acerca de la accesibilidad, pero la vamos a enfocar. Yo no sé si tú has tenido oportunidad, bueno, conocemos a alguien que yo conocí después, porque no fue hace mucho tiempo. Hay estudiantes que han ido con perros de asistencia. No sé si tú has visto a alguien aquí en la Universidad Central o en otras universidades. No he conocido en la universidad. Bueno, el que conocemos en común, que creo que el que estás pensando también, pero el resto no he conocido a un estudiante con discapacidad que en la universidad pueda hacer. Pero creo que también es un factor que en la accesibilidad de allí hay justamente una barrera, ¿no? Con los animales y la accesibilidad, ¿verdad? Sí, ahora te voy a comentar yo un poco acerca de esta experiencia para luego conversar acerca del tema de cómo apoyar a los estudiantes con trastorno del espectro autista integrando a algunos animales, en este caso los perros. Bueno, la accesibilidad con los perros, por lo menos aquí, es dependiendo de la universidad. Mi experiencia en la Universidad Central no ha sido, digamos, ni muy buena ni muy mala, en el sentido que las veces que he ido yo con mi perra Ikigai, que he ido muy pocas veces,
el problema es que hay muchos perros callejeros que son territoriales, y entonces hay que tener mucho cuidado de que ellos se te acercan agresivamente y bueno, asustan a mi perro o al perro que se pueda llevar a hacer la actividad tanto con el estudiante o si el estudiante lo lleva. Y entonces es complicado en ese sentido porque no hay ningún vigilante ni nadie que tutele el hecho de que tú puedas entrar tranquilamente a la universidad. Y otro es que son las barreras culturales, que hay algunos profesores que no entienden que no, yo no estoy paseando el perro, que el estudiante que necesita el perro no se lo lleva por capricho, porque se quiere llevar una mascota, sino que se lo lleva porque es un apoyo, así como cuando tú te llevas de repente algún tutor que está contigo o alguien que te apoye emocionalmente. Es más o O en menos mi lo caso mismo. que Entonces hay utilizo mi que... silla, pues, como yo utilizar mi silla de ruedas, pues, como decirlo, pues. Está haciendo otra función, cumple el perro, Sí, no un sí, sí. trabajo. Claro, cumple otra función porque bueno, no es una herramienta, es un ser humano, pero también está contigo acompañándote en tu condición. Entonces, Ah, una de las barreras culturales eh, más fuertes es esa, es lo que tú estás haciendo también con Facebook, que es de sensibilizar y dar información acerca de lo que son ese tipo de barreras y abrirlas y flexibilizar a los profesores y hacer ver que es un trabajo, que hay mucho trabajo antes de llevar un perro a un salón de clase o a una universidad. Ahora, conversando, y ahí ahora sí vamos a entrar un poco más acerca de este tipo de intervención. Yo voy a hablar un poco sobre lo que son las intervenciones y tú me vas preguntando lo que tú quieras, Ale. ¿y te parece si Las antes, intervenciones, disculpa, si hablamos un poquito de qué es el dime. autismo? ¿O lo vas a hacer luego? ¿De qué es el autismo? Porque no lo hemos mencionado. Sí, lo A mí hago me ahorita, lo hago Ok, luego. Vamos a seguir por aquí y perfecto, ahora lo hago. Lo que voy perfecto. a es primero a clasificar un poco las intervenciones asistidas con animales para hablar después específicamente sobre el autismo y los perros de apoyo emocional. Perfecto. Las intervenciones son todas aquellas proyectos o programas que pueden estar en el ámbito social, y educativo, social y terapéutico y médico. Ahorita me vino un lapsus, tuvo un lapsus, se me fue. No te preocupes. Y se dividen en tres. Se dividen en tres. Se dividen en educación asistida por animales, en actividades asistidas con animales y en terapia asistida con animales. Hoy me voy a enfocar más sobre la educación asistida con animales. La Eso. educación asistida con animales es una intervención donde se necesita el apoyo del docente o de los maestros, psicopedagogos o todos aquellos que trabajan en la institución para poder alcanzar los objetivos esperados, educativos y académicos que queremos. Estos objetivos pueden ser relacionados al rendimiento escolar o pueden ser relacionados a lo que es la educación en general, que tiene que ver con valores y principios dentro de una institución. Entonces, lo que se hace es que se integra el perro, un perro que está ya formado, que está educado, dentro de estas actividades. Y siempre se necesita de un equipo interdisciplinario para poder diseñar este proyecto y llevarlo a cabo. Esto se hace cuando se integra al proyecto al animal. Pero hay otro tipo de apoyo, que es el apoyo del perro emocional, que es un perro que necesita una persona que vive con ese perro para poderlo apoyar en algún tipo de evento o crisis que tenga o condición que tenga, sea de ansiedad, sea de depresión, sea de crisis por cuestiones sensoriales que tienen que ver con el trastorno del espectro autista, y allí vamos a entrar a eso. Y es un perro que tiene que tener un vínculo muy estrecho con el dueño, que sí vive con el dueño, en cambio el de las intervenciones no vive con el dueño, son perros de otras personas. Por ejemplo, yo que tengo mi perro, voy a los proyectos. En cambio, si hay una persona que tiene un tipo de condición, como es el trastorno del espectro autista, que puede ayudar a que la persona se desplace con mayor independencia, tanto física como emocional,
y puede acompañarlo tanto al colegio como a la universidad, entonces es un trabajo diferente. Aquí se llama perro de apoyo emocional. Aquí tengo que destacar y hacer ver que aquí en Venezuela se habla de perros de apoyo emocional también, aquella figura legal para poder sacar a los perros del país para que las personas no los dejen aquí. También tienen un tipo de entrenamiento, que es un entrenamiento que se llama de educación básica, de obediencia básica, que es, el perro tiene que aprender para poder estar bien y que no moleste dentro del avión, y te dejan meter al perro en la cabina, o sea, te lo puedes llevar contigo, y para eso se necesita una certificación. Tiene ciertas ventajas. Las ventajas son que a nivel económico el precio del pasaje no existe, sino que nada más tienes que pagar los certificados médicos y legales. Entonces, se utiliza mucho esta figura para esto, pero se confunde con el perro de apoyo emocional porque realmente no es un perro que tú luego puedes incluir o puedes apoyar a una persona, en cambio, para este tipo de condición que había explicado anteriormente. Digo esto porque, como ahorita, en el caso de Venezuela, estamos pasando por este tipo de inmigración, se llevan a los perros y bueno, es importante siempre saber que cuando se dice que es perro de apoyo emocional, hay que preguntar bien si fue porque te lo llevaste del país o porque realmente tiene la formación como perro emocional. Para tener un perro de apoyo emocional, ¿no? Necesitas, sí, de ser consciente y ético de que, bueno, de que tú lo hiciste para llevártelo, pero eso no quiere decir que le vas a sacar provecho para hacer otras cosas. Además que esto, para tener un perro de apoyo emocional, se necesita de un certificado o de un médico o de un psiquiatra o de un psicólogo que certifique que esa persona necesita al perro, porque la idea es que tener un sentido. ¿Para qué tú vas a tener un perro de apoyo emocional si no lo necesitas? Para eso puedes tener un perro de compañía, puedes tener cualquier tipo de animal en tu casa que te haga compañía, que también puede darte otro tipo de apoyo y puede tener efectos terapéuticos, pero no como perro de apoyo emocional en sí. Entonces, hay dos tipos, digamos, de apoyo que pueden ser utilizados para el estudiante. Es uno, el perro de apoyo emocional, y el otro es la educación asistida con animales, que se pueden hacer tanto en colegios como en universidades, dependiendo de los objetivos que tengan los profesores. Entonces, en este sentido, por ejemplo, con niños chiquitos que tienen, ahí sí les voy a hablar un poco acerca de lo que es el trastorno del espectro autista, que es un trastorno de factores un entorno multifactorial que viene, o sea, no me viene la palabra, es un trastorno multifactorial que tiene incidencias tanto en el organismo como en el sistema inmunológico como en la parte cognitiva. Esto se manifiesta en los primeros 3 años de vida. Y una de las primeras manifestaciones o de los mayores problemas que tienen las personas con autismo es el problema que tienen a hacer un vínculo con el otro. Y justamente es allí donde los animales nos ayudan a hacer ese puente o ese vínculo con esa persona, sobre todo cuando se habla de estudiantes universitarios adultos. La mayoría de los estudiantes universitarios adultos que están dentro del trastorno son los que se llamaban, porque ahora no se llaman así, son los que se llaman Asperger, los que tienen Asperger. Porque la mayoría, no todos, tienen un nivel intelectual muy alto, más arriba de lo esperado. Y estas personas son estudiantes que les cuesta mucho socializar, a pesar que a veces van muy bien dentro de su parte académica, pero cuando trabajan en grupo o necesitan hacer cosas en grupo, se les dificulta. O sea, el tener un apoyo con un perro hace que aumente esta socialización, sobre todo si a los estudiantes les gusta el animal. Si hay alguien que no les gusta el animal, obviamente no, más bien de incluir
vas a excluir a la persona porque es respetable que no a todo el mundo le gusten los animales. Y creo entonces, que eso es como un tema, ¿no? Que se suele pensar en el autismo, ¿no? Que como tienes autismo, bueno, necesito un animal, ¿verdad? ¿Es como esa concepción o estoy equivocado de que se necesita sí, de hecho por aquí me están preguntando, Milisa, me está preguntando que si los niños con autismo o con déficit de atención es recomendable que tengan un animal en casa. Mira, no es el hecho de que tengas la condición lo que hace que sea recomendable o no. Es el sentido que tiene el perro en tu casa y en tu familia, independientemente de que tengas o no condición. Es un poco ver para qué yo quiero un animal en mi casa, cómo es mi ritmo de vida, mi estilo de vida, para yo hacerme cargo de otro ser que necesita de mí y que también hay que respetarlo como ser animal, no humanizarlo y no tratarlo como un humano, y que necesita también de todos los cuidados, porque no sabe hablar y hay que también conocer eso. Entonces, a veces el integrar o el decidir tener un perro en casa porque tienes un niño con algún tipo de condición, yo no digo que no se pueda hacer, se puede hacer, de hecho nosotros orientamos en PETIA este tipo de decisión y a veces nos orientamos más cuando vemos que no hay sentido o no hay tampoco mucho tiempo para poder encargarse del perro, se vuelve un problema. A veces la decisión es mejor no tener por lo menos un perro en casa. Puedes inclusive para sustituir, porque el problema aquí, por lo menos en Caracas, es que no tenemos muchos lugares para poder interactuar con animales. Y es importante que los niños, desde pequeños, porque está demostrado, inclusive Erik Erikson hablaba que nuestras relaciones humanas, nuestros vínculos con nosotros, vienen influenciados a través de nuestra niñez, de qué tantas relaciones hemos tenido en nuestra niñez también con los animales. Y que a partir de allí... tenga discapacidad, ¿no? Todos. Sí, esto es en general, Entonces, imagínate tú viviendo en la ciudad, lo difícil que se nos hace a nosotros llevar a nuestros niños pequeños con o sin discapacidad a que se relacionen y vean lo que son diferentes especies, porque no estoy hablando solamente del perro, estoy hablando de una granja donde puedas ver las vacas, las ovejas, los burros, los caballos, y poder interactuar y poder ver que ellos también de una u otra manera se comunican a través de su cuerpo, a través de otro tipo de gestualidad que tenemos que aprender. Entonces, es importante que, bueno, yo no puedo tener un perro en mi casa o de repente no es el momento para tenerlo porque no tengo la disponibilidad, no tengo el tiempo, no tengo tampoco, ahorita económicamente no lo puedo mantener, pero sí buscar dónde poder relacionarme con ellos. Ahora, si en cambio es un niño que está en un nivel mucho más, que está dentro del trastorno del espectro autista, y está en el nivel 3, que es un nivel ya grave de funcionalidad, porque no es una persona que es independiente, que necesita más bien que esté siempre una persona vigilándolo o dándoles apoyo. Entonces, allí en el perro sí puede ser un perro de asistencia o un perro de apoyo emocional. Y eso es un entrenamiento muy largo, tanto como para el perro como para la persona. Y son dos tipos de perros. Estos tipos de perros, por ejemplo, cuando son niños pequeños que son escapistas, que sucede que cuando les da una crisis a veces ellos tienen problemas de propioceptivos o de sensibilidades. Tienen las sensibilidades, cuando me refiero a sensibilidades, me refiero a los 5 sentidos, que pueden ser que escuchen más o que escuchen menos, o que táctilmente sientan más, o son hipersensibles, o son todo lo contrario, o a nivel también muscular son hipotónicos o hipertónicos. Entonces, este tipo de perro puede ayudar a que él pueda tener apoyo cuando tenga esa crisis. El perro se le acerca el perro se le da un entrenamiento antes y lo contiene. Te decía que hay niños que corren cuando les da crisis
y hay perros que están educados para que cuando el niño corra, el perro corre detrás de él y lo bloquea y lo tumba al piso de manera delicada para bloquearlo y para que no suceda otro tipo de accidente, y lo lame. Entonces también el hecho de lamer y tranquilizarlo y ponerse encima de él hace que el niño se tranquilice. Pues, ¿Sí? el perro es un entrenamiento. Una contención que a veces funciona en algunos tipos de casos, no digo en todos, pero dependiendo del caso. Siempre hay que estudiar cuál es el objetivo justamente de tener el perro y cuál es el tipo de perro que yo necesito para este tipo de condición. Aquí me están preguntando, Milizán, ya voy a leer algunas preguntas y tú chequea ahí en Facebook si ahí tienes otras. Milizán me está diciendo varias cosas. Es el tema de si es solamente para perros, son solamente los perros o hay algún otro tipo de animales, por ejemplo gatos, mencionaban sí, por acá. Sí, también hay gatos, los gatos son muy particulares y de hecho estoy organizando un live que vamos a hablar solo de gatos, porque además a mí me encantan los gatos, pero es el mundo del gato, yo sé que están por ahí, el mundo del gato es totalmente diferente al mundo del perro, entonces hay que también entender cuando se tiene un gato, porque el gato es como es. Él tiene un vínculo diferente de relacionarse con los humanos y con los gatos. Son ellos los que deciden cuándo, cómo y quién. Los perros no. Entonces sí se hacen. Lo que pasa es que con los gatos es más difícil porque hay que buscar un gato que tenga un temperamento muy dulce, que sea muy sociable, que deje acariciarse, que se ponga encima, que se deje poner mucho encima y que se quede. Entonces es un poco más difícil de incluir en estas actividades, pero sí se puede. De hecho, uno de los lives que voy a hacer, vamos a hablar sobre todo de eso. Yo no tengo tanta experiencia con los gatos, pero me encantan los gatos y me gustaría incluirlos en algún momento. Entonces, claro, y una pregunta que a mí me surgió, te quería hacer. En el caso de esto de que hablabas de la educación asistida con animales, todo esto de los proyectos, todas estas cosas que nos relatabas, ¿es más común o las experiencias son más con perros o también puede ser con otro tipo de animales para la educación asistida? No sé si me explico la pregunta. No, puede ser con otros tipos de animales. De hecho, los animales más aptos para este tipo de intervenciones son el perro, el caballo, el burro, el gato y el conejo. Claro, obviamente no vas a llevar, ojalá se pudiera, claro, porque yo tenía un caballo o un burro en un colegio, a mí me encantaría hacerlo, sí, pero no se puede, es difícil, sino que se lleva más bien al grupo, al lugar donde está el burro o el caballo, pero sí se pueden hacer con esto. De hecho, ahorita, ahorita no, antes de la cuarentena, en Autismo en Voz Alta, donde yo estaba realizando los proyectos, ellos estaban evaluando si tener o no un conejo dentro del lugar para los niños con autismo. Genial. Para los niños con autismo. Entonces, estaban evaluando justamente el tener o no, y allí había muchas barreras culturales, porque hay personas que no les gusta y otros que sí, y siempre hay que tratar de buscar la forma de poner en armonía, porque a veces eso puede ser un problema, y la idea es que no sea un problema, sino más bien que sea una parte de la solución y que te pueda ayudar a los objetivos que tú quieras alcanzar. ¿Los gatos pueden ayudar también a personas con autismo? Sí, claro que sí. De hecho, hay un caso muy particular de una niña que le costaba mucho inclusive encargarse de su autonomía e independencia, y un tío le dejó un gato. Es una historia muy común que está allí, de hecho, en Instagram. Se llama Tula e Iris. Y esta niña, por casualidad, el tío le deja el gato a la niña, y la niña tenía muchas facultades, además artísticas, y no era una niña que no hablaba. Okay. El tío le dejó el gato en su casa para que se lo cuidara la familia, porque tenía que hacer un viaje, y en ese periodo se dieron cuenta la familia que habían hecho un vínculo tan estrecho, la niña y el gato, y la niña estaba dentro del espectro, que la escucharon hablar y conversar con el gato. No podían creerlo. Claro, al principio no se daba cuenta que los otros lo escuchaban, y a partir de ese gato, ella empezó inclusive a hacer otras cosas con el gato, porque el gato siempre estaba con ella. Y fue poco a poco siendo más independiente, porque estaba el gato con ella, y no siempre tenía que estar un adulto o una persona. Entonces logró bañarse sola en la piscina, y estaba
haciendo sus dibujos y siempre estaba, de hecho si pueden escuchen, lean esa historia. Entonces claro que sí, sí es recomendable también que los gatos también pueden integrarse dentro de la casa si hay alguna persona dentro del espectro. Exacto. Sí, de hecho, bueno, yo Primero con mi fuimos a gata, Padres Perrunos. con... sí, sí, no, adelante. No, dime, ahora leo la pregunta que me están haciendo. Sí, no, justamente no, para compartir. Yo con mi gata, tengo dos gatos, un gato y una gata. Con mi gata, que te lo he comentado, Silvana, pero para compartirlo por acá. Ella es como enfermera. Sí, Siempre que alguien está enfermo y sobre todo cuando yo estaba enfermo, que tengo alguna, no sé, gripe o lo que sea, o cualquier cosa, ella se queda con uno y se pone en el pecho, empieza a ronronear y como que el ronroneo te tranquiliza totalmente y te pone en un estado que, wow, es increíble que apenas uno está enfermo, ella te hace compañía hasta que te cures. Es algo demasiado sí, increíble. porque ellos lo sienten y eso es algo que a nosotros nos sorprende, pero que debería ser natural porque también tienen sensibilidades, sienten las cosas y piensan las cosas de manera diferente, pero lo hacen. Entonces tenemos un poco que también nosotros entender cómo es el mundo de ellos y no llevarlos a ellos siempre a nuestro mundo, que ahí es cuando los humanizamos. Y a veces tenemos que preguntar si es una necesidad de ellos o es nuestra de humanizarlos. Yo, por ejemplo, es normal que a veces nosotros los tratemos como nuestros hijos, pero que estemos conscientes de que no lo son y que además hay cosas que a nosotros nos da placer y a ellos no. Por ejemplo, abrazar mucho a los perros o inclusive a los gatos que son menos todavía Sí, afectivos en ese sentido. Ellos no les gusta, es algo más bien que les desagrada. O sea, hay un poco ver y preguntarse hasta qué punto yo estoy haciendo esto y él está sintiendo placer o no. exactamente, sí. Es justamente esa mirada zoantropológica, ¿no? Que caracteriza a Petia, ¿no? Y yo he Sí, aprendido bueno, contigo, tengo que conversando, decirle. bueno, hablando un poco del enfoque cognitivo antropológico, es la disciplina que estudia la relación que existe entre los animales y los seres humanos. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque no es nada más estudiar el tipo de relación, sino cómo influye en nuestras vidas el hecho de que nos relacionemos con los animales, cómo influye ellos a nosotros y nosotros a ellos, porque es una influencia bidireccional. Roberto Marquesini, que es el autor de este enfoque y mi maestro, él en estos días hizo un live conmigo y dijo algo que a mí me llamó la atención, nunca lo había escuchado. Él dijo dos cosas que me gustaron. Uno dijo, el problema está en que en los países, no, primero dijo, voy a decir primero esto, primero dijo, la influencia que ellos tienen sobre nosotros, y justamente tiene que ver con lo que hablaba antes, de que viene desde que nosotros éramos pequeños, que es importante relacionarnos desde pequeños, no nada más con los animales, sino también con la naturaleza, porque nos han influenciado tanto que nosotros aprendimos de los animales y por eso estamos volando. O sea, dice, hay muchos aparatos electrónicos que nosotros aprendimos solamente observándolos a través de lo que hacen los animales. Las cuestiones satelitales. Hay animales que se comunican a través de ondas, que se comunican a través de otro tipo de comunicación que nosotros imitamos a través de la tecnología, y al igual que el hecho del avión, la idea del avión, de dónde fue tomada el hecho de que nosotros podíamos volar a pesar que no tenemos y que no somos pájaros, y mira todo lo que logramos. Entonces dice, es importante y no nos damos cuenta que ellos nos influencian a nosotros y que nosotros también, de forma, yo creo, negativa, y eso sí lo digo desde mi punto de vista, nosotros le influenciamos y le quitamos lo que ellos tienen como animal, porque queremos que sean humanos. Entonces, oye, si tú quieres un perro, deja que sea perro. No puedes querer un perro que no ladre, que no bote pelo,
que no a veces no tenga baba, porque si no, no es perro, si no, no lo tengas. Entonces, es así como que, entonces Y hay un tampoco poco como vestirlo, que, ni este tipo de cosas que a veces creemos que son buenas, que se ven bonitos, pero es eso lo que tú dices, no respetar al animal, que no puedes, que puede ser que a nosotros nos guste, pero no al animal se siente incómodo, ¿no? El perro en este caso, por ejemplo. sí, sí, y lo otro que dijo es que en los países anglosajones, como los europeos, y te creo que mencionó también Estados Unidos, había mucho respeto hacia el perro, pero poca vinculación con ellos. En cambio, en los países más latinoamericanos, y hablo de otro continente, hay más vinculación, pero poco respeto. Y a mí eso me quedó en la cabeza, porque si te pones a ver, es Wow. verdad, una cosa es el hecho de vincularte y de estar pendiente y relacionarte y estar muy adentro de la relación, y otra cosa es respetarlo. Entonces, de verdad que yo creo que sí, que es así, porque él ha estudiado mucho justamente este tipo de relaciones y me llamó la atención porque en Europa tienen una manera muy diferente de relacionarse, pero respetan mucho y hay muchas leyes. Y yo dije, es cierto, aquí hay pocas leyes eh, eh, y también nos relacionamos mucho, también hay pocas leyes en ese sentido porque todavía no está la cultura, hay muchas barreras culturales, pero no, nos relacionamos más, somos más afectivos, estamos más pendientes de la relación, tenemos más de repente cuidado en ese sentido. Entonces, es importante reflexionar sobre eso a la hora de tener cualquier tipo de perro, sea perro de terapia, perro de apoyo o una mascota cualquiera. Exacto, sí, totalmente, ¿no? Y esa cultura que tú dices, ¿no? Porque como muy bien tú dices, has dicho en varias oportunidades, ¿no? Todo este tema es un estudio, esta teoría que nos hablas de Roberto, son carreras que se estudian máster en la universidad, unas cosas, varias cosas que tienen su Sí, método y su forma de aplicar y su forma de pensarla, ¿no? No son simples cosas de lo que nos parezca, ¿no? sí, esto tiene ya 20 años desde que existe. Y hace ya como 10 años empezó a profesionalizarse este tipo de actividades. Y en las universidades empezaron a abrirse y empezaron a meter dentro de sus posgrados y dentro de su currículum, inclusive sobre todo en veterinaria, empezaron por la parte veterinaria, a meter muchas materias que tenían que ver también con intervenciones y poco a poco se fue como estructurando más y regularizando dependiendo del país. Entonces, porque hay que regularizar, porque si no, bueno, como todo, se Claro, vuelve, todo el mundo quiere hacer esto sí, y como tiene le que parezca. respetar ciertos estándares de método y también éticamente respetar el bienestar no solo de la persona que va a estar interactuando con el animal, sino del animal mismo. O sea, hay ciertos cánones éticos que hay que respetar para garantizar y tutelar el animal, el bienestar del animal físico y emocional. Entonces son animales que tienen que tener ciertos cuidados y todo eso lo enseñan en cursos que son largos, que son certificados, por ejemplo, en Italia son certificados por el Ministerio de la Salud, en España todavía no está totalmente regularizado, pero sí hay universidades que se encargan de esto, que lo certifican, y son cursos largos porque además tienes que tener una preparación tanto de la conducta animal, del comportamiento animal, como del diseño de intervenciones. Sí, exacto. Esto es una forma, ¿no? No es algo, es como tú muy bien dices, ¿no? De que cuando hablamos de intervenciones con animales, bien sea cualquiera de los tres tipos, es con una metodología, ¿no? No simplemente poner el animal y ya, ¿no? Para eso, todos estos estudios que nos relatan, ¿no? Sí. No, de hecho, para estas intervenciones de educación asistida, siempre hay una preparación previa, tanto con los maestros, los profesores, para ver cuáles son los objetivos que yo quiero lograr dentro del salón, si son educativos o son más bien de corte más académico, de rendimiento escolar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, niños que quiero que lean más, entonces se hacen actividades donde se les lea a los perros
y donde los perros, cuando leen bien, hacen algo para reforzar que ellos leyeron bien, o los premian, o juegan, siempre y cuando tengan actividades que tienen que ver con el lenguaje. Si es, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho también, vamos a hablar, hay niños con algún tipo de condición en un salón, entonces se puede diseñar un proyecto donde se hable de la discapacidad y de ese tipo de condición, de la diversidad a través del perro. Se diseña para que se hable de la diversidad del perro y al mismo tiempo se proyecta para después hablar acerca de la diversidad y de la condición o lo de la discapacidad que tengan esos niños y cómo vamos a hacer para poder ser integrados o incluidos dentro de ese salón. Entonces, todo depende de los objetivos y ahí siempre tiene que ir de la mano y conocer muy bien al colegio o a la institución para lograr este tipo de actividad. Exacto, sí. O sea que es una cuestión, es algo muy integral, muy ecléctico, pues vean como te dice los objetivos, pues no solamente podemos trabajar la parte social, académica, dependiendo de lo que se requiera. Es muy amplio y bueno, y justamente bueno, por eso hemos hablado hoy también del autismo, ¿no? Porque podemos trabajar distintos enfoques, podemos llamarlo, ¿no? Para ayudar, para apoyar a ese estudiante con autismo, ¿no? A ver, una pregunta. En el caso acá en Venezuela, entiendo, Petia es en Venezuela la única que están trabajando este tipo de propuestas, ¿no? O hay otras, no sé, otras experiencias. Actualmente sí, lo que sí he visto es que hay personas que se dedican más a las actividades lúdicas. Las actividades lúdicas son actividades más creativas, de entretenimiento o de ocio, que no se necesita de un personal profesional o que tenga conocimientos de intervenciones como tal, sino que son más actividades que incluyen a perros para pasarla bien, para hacer actividades no sé, de paseo, de juego o de entretenimiento. Esto sí conozco, porque bueno, es mucho más, no es fácil, pero es mucho menos estructurado y es más flexible. Y no tienes que hacer evaluaciones, porque en la educación asistida con animales y en la terapia sí tienes que hacer evaluaciones antes, durante y después para ver si esos resultados son buenos o no, si funcionó o no funcionó. Mira, en Instagram quedan 3 minutos. Yo no sé en Facebook si se va a colgar o no. No, Facebook no, Facebook, ¿verdad? no, Facebook no se cuelga. Ok. Entonces les pido a los que están en Instagram, si quieren, se pueden ir a Facebook porque dentro de un ratico, dentro de 2 minutos, creo que ya Instagram ya tenemos una hora ya adentro y podemos seguir tranquilamente en Facebook. Pueden seguirnos en Facebook en Feudis o en Silvana Muriano. Exacto, allí tenemos Facebook Piso Fundación. Tenemos también transmitiendo en vivo por Facebook esto que estamos haciendo acá también. Ahora, aquí me está diciendo Milizán que en este caso es necesario que los colegios den apertura a recibir estos apoyos que al final serían para todos. Por los momentos están comenzando a permitir terapeutas en el salón. Sí, es verdad, están comenzando. Digamos que hay muchos colegios que sí tienen esta flexibilidad y que quieren hacer este tipo de actividad. Por eso es que digo que ojalá, mi idea es que esta semilla crezca en Venezuela y que hayan otras personas profesionales y que hagan esto, pero que lo hagan bien, porque si no, pueden estigmatizar lo que es el perro en aula. Si no lo haces bien, puede más bien ser discriminado por culpa de las mismas personas que lo hacen. Hay que estar muy atentos a llevar al perro antes, conocer el lugar, conversar muy bien con los profesores, ver quiénes no les gustan los perros, quiénes sí, y inclusive informar a todas las personas, desde el vigilante hasta la persona que limpia en el colegio, que ese día a tal hora va a haber un perro para que no haya ningún tipo de problema. Exacto, sí, es eso, ¿no? Es como al final del día todo, ¿no? El tema de discapacidad, ¿no? Es tener objetivos claros y sobre todo la voluntad para hacer y generar esos cambios que tanto se necesitan, ¿no? Y son formas que no conocemos. Por ejemplo, acá en Venezuela, como te digo, Petia es pionera en todos estos temas, ¿no? Y qué bueno
porque es una forma más de comunicar, en este caso la discapacidad, y un apoyo más que tenemos las personas con discapacidad, que pueden tener las personas con discapacidad, ¿no? Para adquirir esas herramientas, esas habilidades, esas competencias, dependiendo una vez más, como decías tú, del objetivo que se quiera, ¿no? O se necesita. Ahora, lo importante de esto, Alejandro, es que se sepa que esto existe y que se hace si se hace de manera eh, con una metodología y con los profesionales y se trabaja en equipo y como yo digo siempre, de manera holística, integral, que esto es algo que se incluye a lo que ya existe, no excluye lo demás. Igual con la terapia. Es algo que se incluye dentro de cualquier terapia ocupacional, terapia del lenguaje, que integra, pero no que excluye las otras terapias. Es importante que esto se sepa, que esto se hace y que pidan información para poder realizar esto en distintas áreas. Y una pregunta, ahora que mencionas eso, en el caso hablando una vez más en las universidades, los colegios, cuando se habla de educación asistida para animales, o digo, con animales, perdón, ok, está el profesional, el que conoce todo este tema, lo que hace Petia, pero cuando hablamos de este equipo multidisciplinario, también tienen que estar formados en temas de terapias con animales, intervenciones asistidas con animales, ¿sí? Ok. Sí, tienen que estar, de hecho, nosotros estamos ahorita preparando un curso online de nociones básicas introductorias para todas aquellas personas en el área de salud o de educación o dentro de lo social, para poder darles esta formación y poder después diseñar estas intervenciones. Y se necesita también de educadores caninos que quieran también prepararse y tienen que también saber con quiénes se van a trabajar, con cuál población se va a trabajar y la característica de ella. Y las personas que no saben de educación canina tienen que saber de comportamiento canino. Por eso es que es algo muy complejo y no tan sencillo, donde hay que formarse y estudiar mucho para luego llevar a la práctica, que es donde ves los resultados de todo esto. Otra cosa que quería decirles, y aquí me despido por Instagram porque ya va a cerrar, es que es importante que recuerden que los perros no curan, que no son mágicos, que no hacen terapias, que los que hacen las terapias o los que ayudan son los terapeutas y los educadores. Ellos solamente son motivadores para poder lograr los objetivos y son perros que disfrutan o que deberían disfrutar de estas actividades. Y para eso se requiere de una selección anterior muy delicada que tiene que ver con el temperamento del perro. Entonces, es importante siempre acotar esto, que no es solo tener un perro por tener un perro y que siempre hay que buscarle sentido a esto en cualquier tipo de condición que tenga Mira, el ¿quién niño. tenemos aquí? La Pinchi, mi gata. Ay, qué bueno, nos despedimos en Instagram con esta gatita. Sí, ¿Cómo se llama esta gata? ella es Pinchi, justamente la que les hablaba. Me vino y sabía que estábamos hablando de ella y nos vino aquí a saludar. Ahí está, ¿viste? Y se acercó solita, pues esa es la que está más Exacto, pegada a ti. exacto. Disculpa que te interrumpí, pero me tenía allí. No, buenísimo que la hiciste ver. Ella quería ser protagonista Sí. que tenía que hacerse ver. Bueno, entonces por aquí por Instagram los dejo. Nos vemos en el próximo live, que es el lunes. De hecho, vamos a hablar con Ariadna de Autismo en Voz Alta. A la próxima. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Chao. Y seguimos por Facebook. Así es. Nos vemos. Gracias. Chao, Alejandro. Ok, seguimos por aquí. Exacto, listo. Dale, ajá. Entonces, ¿qué era lo que nos estabas diciendo Chao, antes de que Alejandro, que no te escucho. Ok, ahora sí te escucho. me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ajá. Sí, ahí está. Aquí está la Pichi conmigo acompañándonos, pero bueno, mejor todavía, ¿verdad? Ya se fue. Entonces, bueno, si me quieres hacer alguna otra pregunta. Sí, bueno, te quería preguntar algo, no sé, en tu experiencia, porque, por ejemplo, en la universidad muchas veces tenemos la resistencia de los profesores, ¿no? En el tema de discapacidad, ¿no? Acercarnos, ¿sí? ¿Cómo se ve esto desde las intervenciones asistidas con animales? En el caso de, justamente hablando una vez más de educación asistida por animales, ¿no? Eso es un factor que también hay que tomar en cuenta. Puede existir en tu experiencia, o no sé si es conocer la experiencia de alguien más, resistencia por parte de profesores a
sí. hacer este tipo de propuestas, implementar este tipo de propuestas. Sí, sí. De hecho, siempre hay que tener en cuenta, y te cuento una experiencia que yo tuve en un curso que yo estaba haciendo, que no tiene que ver, no era en una universidad, era una institución privada. Estaban haciendo un curso y yo pedí a la directora llevar a mi perra solo para hacer un ejercicio. Yo era parte del curso, yo era alumna, solo para Ok, hacer el ejercicio de que mi perra se acostumbrara a estar en un salón cerrado con mucha gente, porque es cachorra y hay que acostumbrarlos desde pequeño. Entonces, en ese momento la directora no tuvo ningún problema y me dijo que sí, que la trajera cuando quisiera, siempre y cuando le avisara. Yo le avisé un día anterior que la iba a llevar y le avisamos a todos los estudiantes también para que estuvieran pendientes de eso. Ese día iba a haber una clase con un profesor. Resulta ser que yo llegué después, unos minutos más tarde, le avisé que iba a entrar justo cuando todos estuvieran adentro, ¿no? Porque la idea era que entrara cuando ellos estuvieran adentro. que fuera como una Todos los sorpresa. alumnos estuvieron tranquilos y el profesor se molestó. El profesor se molestó, no le gustó. Cuando fui a ver el por qué era, y ahí también fue un pelón mío, fue porque no se le avisó al profesor. Yo juraba que la directora le iba a avisar al profesor de ese día que yo iba a ir con el perro. No se le avisó y no sabía nada. Y apenas me di cuenta que para él era algo más bien disruptivo, yo me fui. Entonces hay siempre que estar muy pendiente de comunicar directamente a los profesores o a las personas con que tú vas a estar en ese momento qué va a estar el animal y por qué va a estar el animal, el sentido que tiene el animal. No es que te lo llevaste porque querías pasearlo o no sé, o porque quieres que los demás lo acaricien, o sea, que es como una banalización de lo que tú estás haciendo, sino que en ese momento yo me la había llevado para hacer ese ejercicio con ella. Ahí está, ya la vi. Sí, sí. Ahí Ok. está dando vueltas. Entonces, sí, Sí. es importante de esto, o una de las intenciones que teníamos era dar una lectiva en la UCB, yo creo que te había comentado, y tú lo sabías, una Sí. lectiva de intervenciones asistidas con animales, y íbamos a hacer todo un trabajo, inclusive dentro de la escuela y de la facultad, porque en algunas oportunidades yo iba a llevar a algunos perros, no solo la mía, y bueno, es necesario que los profesores sepan y los vigilantes sepan que yo iba a ir a dar clases y que iba a llevar esos perros. Entonces, no sé decirte, porque todavía no lo he vivido. Cuando lo viva, te diré que otras cosas me pasaron, que otras aventuras me pasaron con mis perros, por lo menos en la universidad donde voy a ir. Y bueno, ahí veremos qué pasa, pero sí me voy a asegurar de que eso se sepa, porque hay una idea, como esto al principio fue hecho de manera intuitiva, sin tanta estructura y sin tanto método, sin tanta, en el marco de lo profesional, ahí queda todavía la idea de que simplemente es llevar a un perro a un lugar y que ya eso es terapéutico. Siempre hablo de que es verdad que el hecho de que tú tengas un perro en casa puede tener efectos terapéuticos, pero no es terapia. La terapia es algo estructurado, algo que se diseña, algo que tú puedes medir, que evalúas y lo haces con otros profesionales, si eres psicólogo, si eres terapeuta ocupacional. Y eso sí es terapia, como lo hace cualquier persona que está graduada dentro de su profesión. Ahora, que tú tengas un gato y que cuando tú estés enfermo, el gato se te monte encima y eso a ti te relaja, eso es un efecto terapéutico, pero no es el gato que es terapeuta. Entonces siempre hay que tener eso muy claro, porque eso es lo que se vende y se vende mal, que no es la idea de esa superficialidad acerca de los animales. Tienen efectos terapéuticos, pero no son terapéuticos. Exacto. A ver, hay otra cosa, y no sé, a lo mejor con esto podríamos ir cerrando, no sé, tú me dices, es el tema de la accesibilidad una vez más, Silvana, no sé, esa reflexión que lo hemos hablado, ¿no? Esa necesidad, Sí, ¿no? Ajá, ya me la sí, te captaste, cuento que adelante. a mí me ha ocurrido que con los perros de terapia, que no son perros de asistencia, porque yo no me encargo de perros de asistencia, sino solo de perros de apoyo emocional y de terapia. A veces con mi equipo de trabajo, con el educador canino, nos tenemos que reunir. Y muchas veces estamos con nuestros perros, porque yo pasaba el día antes de la cuarentena, yo pasaba muchas veces
la parte del día con mi perra. Yo me la llevo a todos lados donde me permiten que entre. Entonces, tengo muchos problemas en muchos bares digamos, no restaurantes, pero también puede ser que no te dejan entrar, aunque el perro se sepa comportar perfectamente y no ladre y esté debajo de la mesa y se eche, porque son perros que si tienen ese tipo de formación, se Claro. pueden comportar en la sociedad de esa forma. Entonces he tenido que buscar, preguntar cada vez que voy a algún lugar o llamar antes para ver si me puedo reunir con algunas personas de mi equipo y llevar a los perros para no tener que dejar al perro en la casa y volverme a ir al lugar donde nos vamos a reunir. Eso por un lado. Por otro lado, también me pasó en una tienda que yo te comenté que a veces necesitaba ir a una tienda de cerámica y estaba yo con mi perrita y entonces, claro, yo estaba con ella y vi la tienda y entré y no me dejaron entrar en la tienda. Era una tienda de cerámica. Iba solo a preguntar si tenían algo, cuánto costaba y salirme. Y no había nadie en la tienda. El vigilante no me dejó entrar y yo me fui con mi perro, no entré allí. Entonces, aunque le dije que era una perra, y a veces estos perros deberían, a veces porque a veces aquí están, a veces no están, deberían estar identificados con su peto, sea perro de terapia, perro de asistencia, perro de apoyo emocional, y si están identificados deberían ser aceptados en los lugares sin necesidad de preguntar nada. Pero obviamente no, eso no pasa todavía, hay mucho todavía que recorrer. Lo que hablabas de la reglamentación y hacerlo normal, normalizarlo, ¿no? Sí, sé solamente que hay un municipio aquí en Caracas que es donde se permiten los perros de asistencia, no los de terapias ni de apoyo emocional, porque depende también de cada municipio o sí, municipio, consejo comunal, dependiendo de la región, hay leyes que permiten o no permiten este tipo de perros. Pues. Sí, Entonces, y un poco. Ajá. imagínate si un niño que necesita, por eso es que yo no me quiero meter todavía en perros de asistencia, porque hay todavía mucho que recorrer a nivel cultural y también arquitectónico. Si tú vas a tener un perro de apoyo emocional que no puedes ni siquiera llevar a una fiesta, en un lugar donde te invitan, o no sé, una fiesta de cumpleaños, o O un en un evento, lugar, no un sé. evento, o no puedes ir a comer, o no puedes ir al cine con tu perro, aunque el perro esté echado allí y no haga nada y esté acostumbrado, entonces no sé qué sentido, o sea, hay que trabajar mucho antes de poder desarrollar esa área según desde mi punto de vista. Ya tengo Claro, dificultades para hacerlo con estas banalidades porque, bueno, al final o nos reunimos en mi casa o nos reunimos en otro lugar donde ya podemos ir a un parque o hay lugares que ya me conocen o nos conocen y saben que los perros se comportan muy bien. Más que todo nos aceptan en lugares donde tienen áreas abiertas. Bueno, que ahora todos vamos a estar así, porque ahora seguramente vamos a tener que estar todos en áreas abiertas, entonces bueno, de exacto, con repente mucha es separación. algo, va a haber un factor positivo en en eso, pues, porque vamos a poder llevar de repente a los perros, y además que los perros no nos contagian todavía, más bien nosotros somos los que podemos contagiarlos a ellos, así que en ese sentido, de repente es hasta bueno, no sé, ya veremos. Exacto, sí, todo dependerá de cómo se van desarrollando las cosas. Entonces sí, y curioso también allí, en ese sentido también, bueno, podríamos decir entonces esa accesibilidad, ¿no? Que al final del día también pasan cosas similares con las personas con discapacidad, ¿no? Que no pueden entrar a un sitio, no podemos ver como lo que les decía antes, ¿no? Lo de los baños adaptados, ¿no? Que no podemos tener un baño, no entramos a un salón, diferentes cosas, son cosas que justamente todo ese cambio de cultura que necesitamos tanto, ¿no? Sé, donde todos podemos estar, porque es una cuestión de que en pleno siglo XXI, que este tipo de cosas no nos hayamos podido entenderlas, de por qué tienen que hacerse, no se queda como wow, pero igual hay que seguir trabajando y haciendo, ¿no? Ahora, quería recomendarles a los que están escuchando este video que hay una serie en Netflix de un niño que tiene un perro de apoyo emocional que lo lleva al colegio. Creo que son como 2 temporadas, no recuerdo ahorita el nombre, pero si ponen dogs o ponen perros, les aparece todas las series de Sobre perros o de animales.
Y allí está esa, que es muy interesante, que te da una pequeña idea de lo que es un perro de apoyo emocional. Y bueno, nosotros estamos también, siempre nos llegan muchas preguntas, como la que nos hizo hace rato esta persona, de que yo tengo un niño tal y me gustaría tener un perro. Entonces, es un poco también orientarlos, y también prestamos este servicio para orientar a la familia y no nada más si tienen o no tienen un familiar con alguna condición de discapacidad, sino también sin ningún tipo de condición, porque siempre hay que preguntarse qué sentido tiene que yo tenga un animal en casa. Claro, en ese sentido también pueden hacer el anclaje y el asesoramiento también con instituciones, pues Sí, universidades, sí, colegios, sí. todo, ¿no? Okay. Sí, hacemos una orientación sobre eso, y nos entrevistamos con la familia y conversamos un poco acerca de si existe o no la necesidad de eso, y bueno, si hay una persona con condición, ver un poco qué necesidades tiene reales de que tenga, de que pueda tener un perro de apoyo emocional. Perfecto, no, A buenísimo. veces se hace con los mismos perros que ya tienen, si son aptos, se les hace una evaluación a los perros que ya tienen para ver si son aptos y se les puede entrenar para ser un perro de apoyo emocional. Ah, ok, o sea, que no necesariamente tiene que ser, o sea, creo que es muy recomendable, me has comentado que sea desde pequeño, pero también se puede hacer una evaluación a aquellos que no, me refiero a los perros, ¿no? Sí, Y si se sí, forma, si también es recomendable que esté seleccionado de cachorro, pero también pueden ser para perro de apoyo emocional, pueden ser también el perro que tiene la persona, y pasa todo el proceso de evaluación y selección que hay que hacérsele. Se le pasan unos test y unas evaluaciones para ver si es apto para estar allí apoyando a esa persona. mira, aquí nos están haciendo una pregunta por Facebook. ¿Cualquier raza de perro puede ser de apoyo emocional? Sí, sí, ¿Sí? cualquier raza de perro. Lo importante es el temperamento que tenga el perro y que pase estas evaluaciones. No importa que sea mestizo, rescatado, comprado. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de eso, porque lo importante es el temperamento del perro, que sea un perro que le guste estar con personas, que no sea agresivo, que tenga bastante tolerancia de manipulación, de ruidos, que no le afecte mucho los ruidos, que haga vínculo con la persona, y bueno, y otras cosas más que evaluamos para eso, pero no importa que no sean de raza. Perfecto, sí. Cuestión de, son como concepciones que a veces tenemos, ¿no? Que es cierto tipo de perros, como los Golden Retriever, ¿no? Muy, creo que muy, tal vez moldeado por películas y este tipo de cosas, ¿no? Que Golden Sí, Retriever. comercialmente siempre se ve a Golden o a Labradores, y bueno, ahorita están muy de moda también los Border Collie. Yo tengo una Border Collie, pero no sabía que estaban de moda. Muy Lo bonita, supe por cierto. lo supe después, pero es porque tienen una tendencia, que caracterialmente hay como una tendencia, y no son todos así, a que son perros más obedientes, a que son más sociables, y además son perros que a la vista son muy bonitos. Entonces, bueno, también a veces hay entes que también toman en cuenta también la parte de que sean vistosos, de que sean bonitos. Nosotros no nada más consideramos eso, porque pueden ser perros que no sean tan bonitos, que no sean de pelo largo, sino pelo corto, no importa que sean chiquitos, que sean grandes. Inclusive nosotros íbamos a evaluar antes de la cuarentena unos chihuahuas, que yo sé que a veces son perros que a la gente no le gusta, Sí, pero a veces son muy chillones. buenos para hacer actividades con el adulto mayor o con niños chiquitos. Es muy bueno para poder hacer ese puente y quitar miedos o fobias que tienen a veces con los animales o con los perros. Entonces no necesariamente tiene que ser un perro, una raza particular, un tamaño. Perfecto. Eso también es importante tomarlo en cuenta, que lo hemos hablado ya hoy, pero resaltarlo de que para cualquier persona con sin discapacidad, con condiciones, personas mayores, es algo emocional, como hemos hablado hoy bastante, o sea, es algo bastante amplio, ¿no? No es simplemente para aquellos que tienen una discapacidad, totalmente. Entonces, sí, a ver, Silvana, no sé si quieres agregar algo más, me parece que podemos ir a lo mejor cerrando. ¿Quieres decir algo más? ¿Algo que... Sí, sí, ¿Sí? sí. No. Creo que ya, bueno, si tienen alguna otra pregunta, pueden escribir tanto a Feudis como a Petia,
tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, le podemos contestar por allí luego que hayan visto este video, ya que algunas personas lo verán después. Ajá. Una cosa que me parece para, bueno, y para ir cerrando, las personas que te quieren contactar, que nos estén escuchando desde las redes de Feudi, ¿cómo te contactan? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, más que todo me pueden seguir por petia.org.be en Instagram. Normalmente soy yo la que contesto privadamente, o si no, por el email de petia.org.be@gmail.com. Estamos ahorita construyendo también la página web, que es petia.org.be, y por allí nos pueden contactar. Por allí también están los teléfonos en Instagram, están los teléfonos y también pueden contactar por WhatsApp y yo respondo. Y bueno, y también te pregunto a ti, porque también lo voy a publicar dentro Exacto. del mismo de, también te pregunto a ti cómo hace la gente o los estudiantes con discapacidad que se quieran comunicar con FEUS. Sí, nosotros ahí también, bueno, estamos como comentaba al principio, hacemos talleres, propuestas de formación en discapacidad y también asesoramiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con temas de educación y universidad y asesoramiento en cuanto a estudiantes en marco jurídico o adaptaciones a ciertos tipos de estudiantes para profesores y todo esto. Y bueno, nos pueden seguir en la página de Feudis Fundación, Feudis Fundación en Facebook, @Feudis Piso Fundación en Instagram y el correo feudisfundacion@gmail.com. Sí, ahí estamos por supuesto a la orden. Bueno, muy contento, Silvana. Esta primera experiencia me ha gustado muchísimo. Creo que nos funcionó, fue un trabajo duro poder tener las dos plataformas, pero lo logramos. Lo logramos, exacto, ¿viste? Quien persevera vence. Así es, sí, creo que fue bastante chévere y bueno, por supuesto luego trataremos de mantener este video para tanto con subtítulos como en distintas plataformas para difundir toda esta información que hemos hablado hoy, que como tú dices es importante que se conozca y que la gente cada vez más se involucre en estos temas y que se haga, no, que no sea como algo extraordinario, sino simplemente como una parte más de nuestro día a día. Bueno, ok, gracias Alejandro. Nada, vamos a ver qué otra cosa inventamos allí. Claro, claro que sí, ya estamos montados en varias cosas, de hecho. Entonces, Por eso, que estén pendientes de nuestras redes para que pronto lo sepan. Así es, bueno, Silvana, muchísimas gracias. Pues Contentísimo. Alejandro, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también, por supuesto. Y bueno, nos vemos en una próxima. Chau. Chao. Chau.